A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Y muy buenas tardes, amigos, querida audiencia de @RCR 750, como todos los viernes, acompañando aquí una vez más nuestro espacio Contigo, Voluntad Popular. Este es tu espacio. Bueno, como saben, quien les habla, Maya González, miembro del Partido Voluntad Popular. Hoy tenemos una extraordinaria compañía y un muy buen invitado que nos honra el haber aceptado esta entrevista el día de hoy. Ya les voy a presentar, pero antes de esto, pues vamos a dar los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares; en la Gerencia de Producción, a Wilixa Arcaya; en la producción, a César Umbría; y en los controles, el señor Gregorio González. Recordándoles pues nuestros puntos de comunicación por el Twitter @RCR750, en Periscope @RCR750, RCR.tv, en TuneIn y en YouTube. Esto es Contigo, Voluntad Popular. Pues como les decía, hoy tenemos un invitado de lujo, alguien a quien además pues de ser compañero de lucha, tengo el privilegio de llamar amigo y hermano, porque bueno, eso somos en Voluntad Popular. Y me refiero pues a Emilio Graterón, quien es el coordinador político de Voluntad Popular, exalcalde de Chacao, entre otras múltiples cosas y referentes que podemos dar. Podríamos pasar la mitad del programa pues haciendo referencia al extenso y muy buen currículo que tiene nuestro invitado de hoy. De verdad agradecidos, Emilio, con el haber aceptado esta entrevista, sobre todo a propósito de que vamos a tocar un tema muy importante, un tema que está en boga de todo el mundo, tanto para quienes lo están promoviendo o lo estamos promoviendo y lo estamos trabajando, como para quienes desean saber de qué trata, ¿no? Y a propósito, pues, de lo que fue la sesión de la Asamblea Nacional, en donde, digamos, se aprobó la convocatoria a una consulta popular, pues el día de hoy hemos decidido abordar todos los temas que contigo pues podamos revisar respecto a la consulta popular, al trabajo que se está haciendo entre las organizaciones políticas y sociales para el respaldo de lo mismo, y también para la tarea que hay que hacer y, bueno, por supuesto, desde el punto de vista organizativo, todo lo que compete con relación al tema de la consulta. Bienvenido, Emilio Graterón, estás en línea, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Maya, un saludo para todos los que nos escuchan a esta hora. Un placer, muchísimas gracias, de verdad, qué bonitas palabras y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por invitar y bueno, vamos a entrar de una vez en materia porque esto es algo que sabemos que el día de ayer pues quedó aprobado, refrendado por la Asamblea Nacional, pero entendemos, y los que estamos desde hace un ratito nada más haciendo trabajo político, pues ha sido una iniciativa que se ha venido trabajando, que se ha venido, digamos, planteando, por supuesto, en distintos contextos, en este particular y en este momento, sobre todo a propósito de todo lo que ha sido el desarrollo de los acontecimientos durante este año 2020 inédito de pandemia, pues logró ser finalmente la propuesta de la consulta popular, una de las herramientas, una de las variables importantes, y estamos seguros que va a ser determinantes para lo que es la lucha política en adelante. Entonces, haciendo un poco el referente y sabiendo pues que Emilio, para quienes nos escuchan, ha sido uno de los principales articuladores en lo que ha sido la gestión de consulta interna, por supuesto, de validación, de revisión de todas las alternativas y caminos democráticos para lograr la libertad de Venezuela y las elecciones presidenciales libres. Desde, digamos, ¿cuándo nace en efecto, digamos, y cuál es ese referente de mayor peso que tiene la consulta popular que termina
materializándose ayer en, digamos, lo que fue el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional. Esto es algo que tiene un mes, esto es algo que se viene trabajando desde hace más tiempo. Vamos a darle un poco de esa información a nuestra audiencia que consideramos, bueno, para saber qué es lo que corresponde hacer, tenemos que contextualizar desde dónde venimos. Entonces, adelante, Emilio, saber eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tiene trabajando y quiénes han estado más vinculados a todo este proceso? Sí, bien, bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco un ejercicio de memoria, ¿no? Yo quisiera que nos trasladáramos a diciembre de 2018, en diciembre difícil, con mucha necesidad, con mucha desesperanza, muchísima gente llena de dudas, con un proceso de depresión colectiva después de la elección de la constituyente y de el fraude mediante el cual impusieron a Maduro, y comenzó un esfuerzo de movilización a través de los cabildos, y muchos de los, inclusive voceros políticos, líderes, se reían de los cabildos y decían, bueno, ¿qué es eso? Bueno, cabildo, ¿quién inventó esa cosa, tal? Y esos cabildos crearon las condiciones políticas necesarias para que un 23 de enero de 2019 emergiera un liderazgo que nadie se estaba esperando, que se terminó constituyendo en un referente para la política en Venezuela, y es el actual presidente interino Juan Guaidó. Pasó el tiempo y la gente se empezó a espichar y un poquito, y que sentían que la cosa no iba, y entonces vino el golpe emocional porque el régimen no dejó entrar a la ayuda humanitaria y quemaron los camiones. Y bueno, se quedó Guaidó por fuera y bueno, desesperanza. Y de pronto entra Guaidó triunfante por el aeropuerto de Maiquetía, y la gente se vuelve a movilizar y comenzamos a trabajar de nuevo y comenzamos a movilizar las cosas y se levantan las banderas y la gente se moviliza, etc. Y el 5 de enero de este año volvió a pasar lo mismo, la gente con dudas, con tal, que será que los alacranes, ¿y qué pasó? Se levantó otra vez Guaidó, lo eligieron 100 diputados heroicos y salió por el mundo a ser reconocido y ratificado en el mundo, y entramos y comenzó la motorización del pliego nacional de conflictos, y ¡pam! Llegó la pandemia, se detuvo todo, el régimen empezó a utilizar la pandemia para la opresión, y se ha producido una situación como de desesperanza y detenimiento y congelamiento que tiene a mucha gente muy desmotivada y triste. Y en medio de esa desmotivación y esa tristeza, en medio de esa incertidumbre, pues surgen y saltan las dudas, y las personas inseguras empiezan a buscar soluciones donde no están las soluciones, y fingir situaciones para poder sobrevivir, etc. Pero la realidad es que durante ese tiempo se fue construyendo, se fue amasando un proceso político que tuvo su colofón inicial el día de ayer con la convocatoria a la consulta popular. Entonces, ahora que todos los que nos escuchan hicieron ese ejercicio de memoria, yo les pido que ahora hagamos un ejercicio de visualización. ¿Para qué es la consulta? La consulta es para que el día que se haga la totalización de la participación de los ciudadanos, imagínense ustedes que el centro de totalización va a estar en la sede de la OEA, en Washington, y va a estar la gente de la OEA, la comunidad internacional y el equipo organizador de la consulta ese día en la tarde, con todo el soporte institucional de la comunidad internacional,
diciendo hoy, con la participación de tantos millones de venezolanos en tantos países del mundo y tantos venezolanos en Venezuela, el pueblo de Venezuela, ejerciendo la soberanía popular que reside en el artículo 5 de la Constitución, decidió convocar un proceso de elecciones libres, justas y verificables, tanto parlamentarias como presidenciales, con las normas de transparencia que así lo establecen todos los mecanismos internacionales. Y asimismo, le dio el llamado a la comunidad internacional para que lo respalden y se constituya una coalición internacional para hacer todo lo que esté en sus manos para que esa convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres se dé, así sea por la fuerza. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que comenzó ayer. Y lo que comenzó ayer tiene toda una dinámica, efectivamente. Igual que como se los relaté con lo de los cabildos, hay que empezar a trabajar en el proceso de explicar, enseñar, motivar y conducir y hacer que todos entendamos el para qué y el por qué de la consulta. Pero la consulta no es un fin en sí mismo. La consulta es una herramienta movilizadora, un hito táctico fundamental para iniciar el proceso para la convocatoria de unas elecciones libres, justas y verificables. Eso es. Y es el mecanismo mediante el cual nosotros vamos a dar como el siguiente paso, el siguiente escalón en la conformación de la coalición internacional que va a permitir que eso se dé. En la legitimación por parte del pueblo de Venezuela de la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el escenario que estamos viviendo en este momento, que es que el régimen definitivamente cerró la posibilidad de un camino electoral. Y en esas condiciones, la comunidad internacional nos va a acompañar. Nos va a acompañar en el reconocimiento de los resultados de la consulta, nos va a acompañar en el fortalecimiento de la ejecución de esa consulta y nos va a acompañar en el reconocimiento de la actualización y la institucionalidad de la comunidad internacional nos va a permitir presentarle al mundo los resultados de esa consulta. Así que bueno, Maya, yo creo que desde el punto de vista político entramos en un nuevo capítulo y entramos en un momento muy importante porque confluyen las dos realidades políticas. Confluye la decisión política de iniciar el proceso de movilización en un mecanismo de participación democrático para que la gente, ejerciendo su derecho a la participación, emita su voz y utilice su poder, y en paralelo la gente se está movilizando, se está motorizando y está alzando su voz en todas las calles, en todos los pueblos del país, diciendo que estamos activos y listos para la lucha porque no podemos seguir soportando la opresión del hambre, la opresión de la falta de servicios y la falta de gasolina a la que este régimen pretende someternos, y le estamos diciendo que no estamos dispuestos a soportar esa opresión. Así que se están dando todos los elementos para que el proceso político comience su momento culminante y lleguemos a lo que todos queremos, que es la celebración de esas elecciones libres, justas y verificables. Así es, una Venezuela libre con la que todos soñamos. Emilio, es extraordinario pues el relato que nos has hecho, porque además, como bien lo mencionaste, permite contextualizar, hacer memoria, sobre todo porque, bueno, en momentos tan difíciles es muy complicado mantener, digamos, la atención, el foco sobre cuál es el objetivo, o sea, no perder la orientación entre tanta presión que significa pues el sobrevivir diariamente, y hablo en este caso desde el ciudadano común, como todos nosotros que también somos ciudadanos comunes, solo que pues nuestra práctica, nuestro ejercicio y nuestra vocación está orientado y vinculado a lo político.
Quisiera pues que antes de irnos vamos a hacer un brevísimo corte, te mantengas con nosotros porque a propósito de eso último que mencionabas con respecto a la organización, con respecto a lo que significa esto desde el punto de vista político, un hito que definitivamente pues complementa o viene a ratificar, a darle fuerza, digamos, todo lo que son los elementos ya sabidos y conocidos por los venezolanos, que nos están, por los que queremos luchar, ¿no? Se dice, y en este caso sí fue puesto manifiesto en la Asamblea Nacional, expresado por todos los que tuvieron intervención sobre este punto, que 38 organizaciones políticas democráticas junto al presidente interino firmaron un pacto de unidad para liberar a Venezuela y que en ese pacto pues se le planteó al país una solución a la crisis y al sufrimiento que en este caso pasa por la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no? Y que para ello pues se convoca una agenda de lucha basada en la unidad, en la movilización del pueblo junto a las fuerzas democráticas y que esta agenda de lucha se fundamenta en la necesidad de contar con toda la presión externa e interna necesaria para dar el paso a esta solución y que bueno, en el ámbito interno de la lucha la agenda plantea la conformación de comandos para la organización popular, protestas y movilizaciones en las calles y convocatoria de la consulta popular. Es decir, estamos hablando de que existe un planteamiento que engrana tres grandes temas, tres grandes espacios o ámbitos de acción con los cuales nos gustaría, desde el punto de vista además de la gestión y la articulación política, que como coordinador político te has tenido, pero también parte de todo lo que es el espacio unitario, cómo está previsto en adelante, pues, y desde ya, porque entiendo que también hay un llamado a la activación del acompañamiento social, después vamos a hablar de eso, cómo está previsto de entrada esta organización, cómo hace digamos, no sé, el vecino de mi amiga que está allá en Anaco, en Anzoátegui, o en todo caso por allá en Cabudare, en el estado Lara, para activarse, para ser parte de esto, para decir, yo me voy a incorporar y voy a ser responsable en el ejercicio de ciudadano de mi derecho a lograr la libertad por Venezuela, me voy a incorporar a esta lucha. Te pedimos te mantengas en línea, vamos a un brevísimo corte y ya venimos con más de Contigo Voluntad Popular, hoy hablando sobre la consulta popular y toda la ruta planteada. Te tengo una primicia después del corte. Muy bien, excelente. Vamos entonces a un brevísimo corte y ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó
El G4, que es del cual él es engendro, en representación Bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Bueno, como ya sabemos y vimos en el corte anterior, hoy conversando con el coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón, sobre la consulta popular, sobre lo aprobado ayer, refrendado por la Asamblea Nacional a propósito de el acuerdo o el pacto de unidad suscrito por 38 organizaciones políticas democráticas junto al presidente y presentado ayer en la Asamblea. Antes de irnos al corte, pues dejamos en el aire, digamos, el preámbulo de lo que quisiéramos abordar en este momento, que tiene que ver, es decir, hay un planteamiento sobre 3 ámbitos o 3 líneas gruesas de acción que tienen que ver con la conformación de comandos para la organización popular, el acompañamiento y las movilizaciones para las protestas en las calles y la convocatoria propia de la consulta popular. Decíamos que, bueno, queremos darle parte a ustedes un poco cómo es el esquema de la organización, cuál es esa agenda planteada para atender este esquema de organización y de qué manera se engrana esta ruta política, este trabajo político que se está terminando de materializar y aterrizar en este momento con la convocatoria de la consulta popular y el ciudadano común. Es decir, ¿de qué trata un poco este tema de la conformación de los comandos para la organización popular? ¿Y en qué forma pues esto está vinculado a la consulta que bien pues nos estaba explicando en la primera parte del programa Emilio? ¿Cuál es esa instrucción que yo le voy a dar a mi tía Luisa, a mi hermana en Anzoátegui, a mi otra hermana en Lara, incluso también a los venezolanos que están en el exterior? Adelante, Emilio. Bueno, lo primero que yo le quiero contar a tu tía Luisa es que esto es un esfuerzo que está generando una unidad poderosa. Te puedo decir que cuando se tomó la decisión de decirle al país, al mundo, que nosotros no íbamos a participar en el fraude que convocó Maduro para el 6 de diciembre, éramos 27 organizaciones políticas. Hoy somos 40. El número de organizaciones políticas que se fueron un poco a la aventura de intentar suspender el fraude y generar otra ruta. Número de organizaciones políticas que se fueron con esa aventura que ahorita están activas, 0. Número de organizaciones políticas que no creen esto, 1. Número de organizaciones políticas que están con el pacto, 40. Organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad organizada venezolana, 105 organizaciones que están empujando esto. Aquí hay un proceso de consolidación organizativa muy importante. Incluso personas que la mayor parte de los que conformaban lo que se llama Soy Venezuela y la fracción 16 de julio también decidieron montarse en esta ruta. Mañana Viallo Pilieri participará como parte del liderazgo nacional del Comando por Elecciones Libres y por la Libertad. Y eso significa un proceso de cohesión y consolidación muy importante. ¿Y cómo hacemos que eso le baje a la tía Luisa? Varias maneras de hacerlo. La primera manera, ¿se acuerdan que pasamos meses el año pasado haciendo comandos, comités de ayuda y libertad, verdad?
que hay más de 21.000 comités de ayuda y libertad constituidos en el país. Cada comité de ayuda y libertad tiene que transformarse en un comando por la libertad y por elecciones libres. En cada comunidad donde hay una activación, donde hay una organización social de base, hay que comenzar a reunirse para constituir este comité por la libertad y elecciones libres. Esos comités se van a constituir en la estructura de base que va a dar soporte al proceso de organización de la consulta. ¿La consulta para qué sirve? Primero, para el objetivo político que les dije antes, pero segundo, para activar la movilización y la organización. En cada municipio va a haber un comité operativo, un comando que unirá todo eso y que le dará sentido de red. Y así a nivel del Estado. Y a nivel nacional se conectará con un comité operativo nacional. Pero además, todos vamos a tener como una especie de cartilla, de ruta común, de metas comunes. Con lo cual, si yo estoy solito en un sitio y no consigo a nadie que me quiera acompañar, yo sigo esa ruta y esa cartilla y también me sirve, y con eso también llego al final del camino. Y si estoy muy lejos de uno con el otro, o por ejemplo se va la luz y no me puedo comunicar, o por ejemplo no tengo gasolina y por lo tanto no me puedo desplazar de un sitio para otro, con esa cartilla de acciones, yo sigo en mi cartilla de acciones, y cuando pueda comunicarme o pueda conectarme o pueda trasladarme, me voy a encontrar con un montón de gente que va a estar haciendo exactamente lo mismo. Así que ni la necesidad, ni la falta de gasolina, ni la falta de luz nos va a detener, porque lo que vamos a hacer es una estructura en red con un sistema común de trabajo que va a permitir que todos hagamos lo mismo, aún si no nos podemos ver o no nos podemos comunicar, sino en el momento que es. Eso es adaptarnos a las circunstancias. Y quiero decirles esto también, porque todos lo vivimos. A todos nos pega muy duro la falta de gasolina, la falta de luz todos los días, la falta de gas, la dificultad para conseguir comida. Y muchas veces sentimos que esa lucha nos quita el 100% del día. Pero quiero decirles que el régimen ha permitido que estemos pasando hambre, que no tengamos gasolina, que no tengamos gas, que no tengamos luz, como un mecanismo de opresión. No es solamente corrupción e ineficacia, es un mecanismo para aplacar al pueblo. Y ellos pensaron que ya tenían aplacado al pueblo y el pueblo se levantó. Y por eso, cada vez que nosotros tengamos hambre, cada vez que estemos sin luz, cada vez que veamos una dificultad muy grande que superar enfrente, intentamos que superar esa dificultad y ganarle a esa dificultad es un modo de derrotar a la tiranía, es un modo de derrotar el régimen. El superar cada dificultad se convierte en la forma que cada uno personalmente tiene de derrotar cada día al régimen. Porque cada vez que usted no se deja desmovilizar, cada vez que usted no se deja aplacar y cada vez que usted no se deja detener por la adversidad, está logrando que el régimen no lo pare. Y eso no se lo saquen de la cabeza, porque eso es lo que nos va a salvar como país. Y eso es lo que ha hecho la gran diferencia entre muchos regímenes totalitarios que hoy han podido aplacar a su pueblo y este que no ha podido aplacar al pueblo venezolano por todo lo que ha hecho y por más que ha tratado. No sé si con eso le expliqué a la tía Luisa. Sí. Bueno, espero que sí. Ya después cuando termine el programa, pues la llamaré y le preguntaré si le queda respondido un poco esa incertidumbre y la pregunta que nace naturalmente cuando se hace una propuesta, un planteamiento político
sobre todo para los venezolanos que no pierden ese espíritu de lucha, ese espíritu reivindicativo y de sueño anhelado por la libertad. Y bueno, y para quienes quizás a lo mejor no lo manifiestan, pero siguen estando aquí en el país y de una u otra forma estamos convencidos se van a ir poco a poco reconectando con la necesidad de que todos debemos ser parte de este proceso. Y hablando de las necesidades, hablando de que todos debemos... Perdona, ¿sí? Ahorita que me dijiste lo que todo el mundo se pregunta. Hace rato estaba con una reunión con gente de Aragua y me preguntaban, pero ¿y qué diferencia hay entre la consulta esta y la consulta del 16 de julio? ¿Qué diferencia hay con el...? Y yo les quiero decir algo. No podemos comparar esta consulta con el 16 de julio. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Con quién tenemos que comparar esta consulta? Con el fraude. Cuando digamos ese proceso de visualización y pensemos las autoridades de la consulta dando los resultados en Washington al lado de la OEA, los números que tenemos que comparar son con los números del régimen, con los números del fraude, no con la del 16 de julio. A ellos es que tenemos que derrotar. Hay que sacarnos de la cabeza esa lógica constante de querernos comparar con nosotros mismos para autoflagelarnos y autosabotearnos, primero. Y en segundo lugar, es completamente distinto. Esta consulta fue convocada por la Asamblea Nacional a través de un acto legislativo, en ejercicio directo del artículo 70 de la Constitución. La del 16 de julio, no. Esta consulta pregunta cosas específicas y concretas de actos de gobierno. Convocar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables y activar la coalición internacional para hacer que esas elecciones se den. La del 16 de julio fue muy declarativa. ¿Está usted en contra de la fraude constituyente? ¿Está usted a favor que las Fuerzas Armadas se pongan a favor de la Constitución? Esas preguntas tan declarativas tuvieron una dificultad enorme para ejecutarlas en lo político, en lo real. Estas son ejecutables realmente, porque es convocar unas elecciones y celebrarlas con la comunidad internacional apoyándote como coalición. Entonces, no comparemos sino con quien no es, sino con quien con quien debemos derrotar. Y a quien debemos derrotar es el fraude. Contra el fraude nosotros respondimos con más democracia. Contra el fraude nosotros respondimos por millones con una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Contra el fraude nosotros respondimos con activación y motivación y movilización. Y contra el aplacamiento por hambre y necesidad que el régimen nos quiere imponer, nosotros respondemos con protesta, movilización y calle, a pesar de todo. Excelente, y así estamos convencidos de que va a ser. Hablando de esto, exactamente de lo último que mencionaste, porque bueno, hemos estado trabajando y sobre todo, digamos, quienes tenemos responsabilidades específicas dentro de las organizaciones políticas para asumir el trabajo de acompañamiento, de levantamiento y de, por supuesto, la movilización y el respaldo a las protestas, al levantamiento genuino de la voz del pueblo que se está manifestando en cada rincón del país. Para nadie es un secreto pues que en todo el territorio nacional, así, digamos, no tengamos el acceso por las redes sociales o por los medios de comunicación secuestrados, en cualquier parte de Venezuela que usted se encuentre, usted sabe que cerca de su localidad, en su estado, en la capital de la ciudad o en todo caso, incluso como se ha visto en estos últimos días en los pueblos, se están presentando manifestaciones, se están presentando, digamos, protestas de, insistimos, la voz genuina del pueblo que dijo, ya no me la calo más, no estamos dispuestos a permitir que con todos los mecanismos que, por cierto, tú estabas mencionando, pues nos vengan a estar oprimiendo y queriendo controlar y, bueno, por supuesto, ganar ellos tiempo. Existe un número
y un incremento manifiesto de protestas en todo el país que no se han dejado de presentar, pero que, digamos, han venido produciéndose los últimos días de manera más simultánea, efectiva. Hay un llamado que en este caso se está impulsando desde el sector educativo, pero que todas las fuerzas sociales, democráticas, políticas del país han manifestado acompañar para el próximo lunes 5 de octubre, en donde, a propósito de una fecha icónica dentro del sector de educación, pues se está planteando, movilizar y acompañar ese levantamiento de la voz del pueblo venezolano bajo el lema simple, sencillo, que a todos nos aqueja, que a todos nos toca, que es: tengo hambre, quiero libertad. ¿Qué información, qué detalles le podemos decir a la gente? Yo me quiero activar, ¿de qué forma puedo hacerlo? Así tenga la limitación que tenga con el tema de la gasolina, quizás a lo mejor incluso hay gente que no tiene acceso a mecanismos de protección y de bioseguridad para poder salir de sus casas, pero ¿cómo hacer para que de manera efectiva este llamado a la protesta, que en todo el país estamos seguros se va a acompañar, se pueda ver reforzado, se pueda ver además amplificado con el respaldo contundente de la ciudadanía? Sí, ¿Aló? mira, ¿Emilio? la convocatoria de las fuerzas de las organizaciones educativas se hizo pública el día de hoy. En cada municipio del país hay una convocatoria por parte de los educadores. Lo importante es que cada persona que nos escucha contacte a los educadores de su municipio y los acompañe. En el caso de Caracas hay una convocatoria para vernos todos en la Plaza Morelos de Caracas a las 9 de la mañana el próximo lunes. Y así demostrar que la lucha no es puramente reivindicativa, sino que efectivamente la mejor forma de resolver los problemas de hambre, necesidad y abuso por parte del régimen es saliendo de él. Así que la convocatoria es en cada municipio del país y en el caso de Caracas a la Plaza Morelos a las 9 de la mañana. Bueno, excelente. Ya sabemos que este llamado pues debemos acompañarlos todos. Incluso usted, señora, señor, amigo, vecino, ciudadano y venezolano. En donde quiera que se encuentre, levantar la voz, acompañar la protesta desde la forma y del modo que pueda hacerlo, suma para la causa de la libertad y suma para muy pronto lograr tener esa libertad, esa democracia, ese respeto de los derechos para todos por igual, con lo que tanto soñamos, no nada más quienes hacemos vida en los sectores políticos, no nada más quienes están atendiendo una causa social específica, sino todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Muy agradecidos estamos con Emilio Graterón. Gracias, Emilio. No sé, unas 2 palabras finales para cerrar esta extraordinaria entrevista. Gracias de verdad por estar aquí. Muy bueno y muy explicativo todo lo que ha sido tu respuesta, de manera de que podamos tener mucha más claridad para la acción conjunta. Gracias, Emilio. No sé si todavía estás en línea, pero antes de irnos a corte, no sé si quieres decir algo más. Bueno, no. El llamado a todos es a que nos activemos, busquen a la gente. Tenemos que comenzar a movilizar la motivación de los ciudadanos. La adversidad no nos puede detener, la adversidad no nos puede aplacar. Cada acto de superación de la adversidad es una forma de derrotar la tiranía. Así que fuerza y fe. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Nos vemos, amigos. Ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular en RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef
Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Muy bien, amigos, pues gracias por estar como cada viernes con más de Contigo, Voluntad Popular, su espacio. Estuvimos conversando, pues, larga parte del programa sobre la consulta popular, sobre, la aprobación de la consulta, del llevar a cabo la consulta a través, invocando el artículo 70 de la Constitución Nacional por parte de la Asamblea Nacional. Y, bueno, por supuesto, de todo lo referente a lo que es esta propuesta que pasa por, digamos, que la agenda, una propuesta de agenda que plantea la conformación de comandos para la organización popular, las protestas y movilizaciones, el acompañamiento a la protesta, el llamamiento a las movilizaciones y respaldo a los sectores, mencionando pues específicamente y volviendo a recordar este lunes 5 en cada municipio del país, acompañando al sector educación, quienes hoy se pronunciaron y dijeron que van a levantar y alzar la voz por la situación, pero al unísono, a fin de cuentas, por la libertad de Venezuela. Y bueno, por supuesto, la convocatoria de la consulta popular. Tenemos pues ya muchas semanas trabajando en las comunidades, conversando sobre el fraude electoral, explicando y promoviendo el pacto unitario para que, bueno, como lo decía Emilio, pues se amplificara el respaldo y el apoyo irrestricto a esta propuesta de acción de movilización política y, bueno, también llevando el mensaje del presidente Juan Guaidó, ¿no? Para, digamos, y a propósito de esto, quiero compartir las palabras, pues, más o menos editoriales que siempre cierran nuestro programa. Sabemos, pues, para nosotros es fundamental insistir en el camino decidido por los partidos y la sociedad civil, producto del consenso, donde todos los días, pues, como lo manifestaba Emilio, se suman cada vez más y nuevos sectores. En este sentido, pues no podemos dejar de comentar los últimos acontecimientos que van engranándose de manera y complementando de manera perfecta todo este proceso que de manera inminente nos va a llevar de verdad a la salida de esta grave crisis. Recordándole, pues la Comisión de la Unión Europea sale de Venezuela y pide a la dictadura retrasar las elecciones por falta de transparencia, las implicaciones por la pandemia del COVID-19, lo que entre otras cosas hizo repensar a algunos sectores que se planteaban participar en la farsa, y bueno, lo vimos manifiesto en estos días con declaraciones de quienes estaban promoviendo incluso participar en el proceso fraudulento convocado por la dictadura, ¿no? Sabemos que la dictadura va a tratar de continuar con su teatro electoral, acompañado por los alacranes y esos partidos tarifados, producto de la destrucción de
promovida por el TCJ. Nuestra preocupación, y más que preocupación, atención, ocupación como tal, es visibilizar y no dejar de hacer el trabajo de acompañamiento social, de visibilización de cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos que aparecen en el informe de las Naciones Unidas, el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Pues como bien lo saben, presentó los delitos de lesa humanidad. Les invito de verdad a que revisen, a que lean, a que el que tenga un atisbo de duda todavía sobre el carácter violatorio de derechos humanos que tiene el régimen, ve allí la expresión y el testimonio de personas y de familiares que han sido víctimas de la persecución, víctimas de la violencia, víctimas de, pues por supuesto, crímenes atroces y delitos, ¿no?, de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Este informe, pues sabemos, un informe grande, grueso, un informe de 401 páginas, pero está muy detallado, y su título deja poco para la imaginación. Bueno, los terribles procedimientos, como les digo, ahí está expresado todo lo que tiene que ver con los procedimientos empleados por los organismos de represión, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, el abuso sexual, la tortura, bueno, los demás tratos degradantes y crueles cometidos por el Estado venezolano desde el 2014 e incluso antes. Aquí están registrados desde el 2014. Y muy importante, porque esto es algo que hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que revisarlo. Por eso los invito a que lo vean, a que vean, lean completo en detalle lo que dice allí, por la atribución directa de responsabilidad de crímenes de lesa humanidad que esto le asigna a los principales protagonistas de esta dictadura y del régimen, ¿no? Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Rebelón. Les recuerdo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero bueno, como les decía, son temas por los que debemos siempre seguir haciendo acompañamiento, seguimiento. ¿Para qué decir? ¿Para qué repetirlo? Para que no se olvide, para que esté presente, para que todas y cada una de las personas que a lo mejor no se sienten identificadas con una línea o con un mensaje de lucha, pues puedan hacerlo a través de las necesidades, a través del sentimiento y de la solidaridad que podría y que debe promoverse entre todos los sectores para con todos los padecimientos que los venezolanos estamos siempre superando, porque somos grandes luchadores, porque al fin de cuentas, y como siempre tratamos nosotros de cerrar nuestro programa, al fin de cuentas siempre tenemos que mantener nuestro foco en el objetivo grande, en las cosas importantes que debemos de lograr toda vez superada la coyuntura, en no dilatarnos y distraer la atención sobre los elementos coyunturales que, por más difíciles que se vean de superar, nada es imposible, y así lo hemos demostrado. ¿Por qué? Porque debemos ser todos una sola voz. Ahora más que nunca, ahora más que siempre, dicen por allí algunos poetas. Nosotros estamos seguros de que la implementación de la propuesta de esta agenda que mencionábamos a lo largo de nuestro programa, con respecto a la consulta popular, con respecto a el acompañamiento de las protestas y las movilizaciones, y con respecto a la conformación de los comandos para la organización popular, es el camino, es parte del trabajo que tiene la mirada puesta en esa libertad y esa Venezuela soñada por todos y cada uno de nosotros, los que estamos dentro, los que están fuera, venezolanos, al fin de cuentas, que vamos a ser todos parte de una mejor Venezuela, de un mejor país y también de un mejor mundo, porque de toda adversidad hay oportunidad. El hecho de tener ahora Venezuela embajadores a lo largo y ancho de todo lo que es nuestro planeta hace y marca la diferencia, y lo va a seguir marcando en definitiva
para el futuro. Amigos, gracias por habernos acompañado una vez más en este su programa Contigo Voluntad Popular. Nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga. Vamos a salir adelante, fuerza y fe. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.